Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Bien, recordáis que hicimos un vídeo sobre los Abgal de Sirio, la relación, el nexo que existía entre Enki y Jesús. Bien, pues hoy vamos a continuar y lo vamos a hacer desde el punto en que lo dejamos en ese vídeo anterior. Prácticamente os voy a leer un extracto de una de las partes favoritas de mi libro Jesús vino de Sirio. Voy a compartir con vosotros, con los que no hayáis leído este libro, algunas de las partes más interesantes. Fijaos que una vez que Jesús consigue recuperarse de sus heridas, por supuesto que nadie sabe exactamente hacia dónde se dirigió. Pero tal y como apuntaba Andreas Faber-Kaiser en su libro Jesús vivió y murió en Cachemira, hay suficientes pistas que apuntan a que acabó embarcando rumbo a la India. Después de despedirse, María Magdalena parece ser que emprendió su camino hacia Francia por vía marítima. La barca habría zarpado sin remos ni timón, pero con un importante grupo, entre ellos José de Arimatea, que sería, vamos a decir, su vigilante, su custodio. También estaría a bordo María Salomé y María Jacobí, ambas seguidoras de Jesús. La embarcación habría llegado a las costas de la Galia en el año 42 después de Cristo, concretamente en Saint-Marie-la-Mer, hoy situada en el departamento de los Pirineos Orientales. Pero, según la leyenda, Magdalena traía consigo a una niña de 10 años llamada Sara. Los pobladores del lugar preguntaron quién era esa niña y respondieron que era una criada o sirvienta. Pero lo cierto es que en hebreo Sara significa princesa. ¿Era pues esa niña la hija de Magdalena y Jesús? Si fuese así, significaría que Magdalena parió la niña poco después de la crucifixión de Jesús. En este punto empieza la leyenda del linaje secreto de Jesús y todas las múltiples variantes que eso implica. Y por supuesto que en mi libro digo múltiples porque nadie sabe a ciencia cierta cómo se produjo exactamente esa descendencia. La leyenda dice que Magdalena se relacionó con la nobleza de esas tierras. Y de ahí surgió una estirpe de reyes, la llamada dinastía de los merovingios, ¿sí? Los merovingios. Pero claro, eso implica varias preguntas. ¿Magdalena se mezcló con algún noble y creó así la estirpe? ¿Fue acaso su hija Sara la que sembró esa semilla? Y tercera posibilidad, ¿llegó Magdalena embarazada de un segundo hijo y fue este el germen de esa descendencia? O quizás las tres posibilidades juntas. Son tres variantes y las tres son igualmente enigmáticas. Pero hay una que invalida el linaje de Jesús. Si Magdalena se juntó con los nobles de la Galia, no hablaríamos de ningún linaje de Jesús, sino del de Magdalena. Para ser válido el linaje de Cristo, solo podemos considerar la descendencia de Sara, puesto que la otra variante del embarazo, o sea, que Magdalena hubiese llegado embarazada, esta posibilidad prácticamente queda descartada por una cuestión de tiempo. Fijaos, si Magdalena llegó a Francia en el año 42, habrían transcurrido unos 10 años desde la despedida con Jesús. Recordemos que la crucifixión tuvo lugar entre el año 32 y 33, con lo cual eso no sería viable. Por tanto, si existió un linaje, tuvo que venir por aquella hermosa niña de tez morena llamada Sara, que es presentada como doncella de Magdalena. Es posible que a muchos de vosotros os pueda resultar extraño que Magdalena desembarcara en las costas de la Galia. Bueno, pues también es importante recalcar que precisamente en esa época el sur de Francia era el centro del mundo judío, después de Jerusalén, ya que ahí existían desde mucho antes grandes comunidades judías y además los romanos tenían ahí muchos asentamientos. Curiosamente, Poncio Pilato tenía una residencia en esa región. Muchos sospechan que dentro de ese pacto que estableció de huida, el propio Pilato pudo ceder a Magdalena su propia residencia como punto de refugio. Ahora bien, vamos a hablar de merovingios. ¿Quiénes son los merovingios? ¿Quiénes eran? Supuestamente procedían de la tribu de los sicambrios, un pueblo germano ubicado precisamente entre los ríos Rin, Ruth y Siaj, donde hoy se sitúa el Estado Federado Alemán de Renania del Norte-Westfalia. Los sicambrios aprovecharon el desgaste bélico del Imperio Romano para irse desplazando hacia Francia y Bélgica, hasta que ya en el año 11 a.C. pasaron a llamarse francos.
De esta estirpe de los merovingios destacan dos personajes importantes. Primeramente el rey Clodión, que gobernó entre los años 420 y 448, también llamado el Cabelludo, porque va una larga melena. Luego os hablaremos de este tema. Pero es precisamente el hijo de este, Meroveo, quien dio nombre a la dinastía merovingia. Claro, Meroveo, merovingio. Y es que sobre Meroveo pesa una leyenda fantástica, pero absolutamente simbólica y cargada de sentido. Teniendo en cuenta que los reyes francos eran polígamos, una de las esposas de Clodión era la princesa Bacina. Esta princesa, que estaba embarazada de Clodión, decide un día ir a bañarse al mar y se ve sorprendida por una criatura marina, el llamado Quinotauro, un ser de las profundidades que ataca a la princesa y copula con ella. La leyenda dice que es fecundada por segunda vez, de tal modo que nace Meroveo, hijo de los francos y del monstruo marino, siendo así considerado un híbrido, mitad humano, mitad divino. A partir de entonces, Meroveo crea la dinastía de los merovingios, conocidos como los hombres del mar. ¿Os suena? Los siguientes sucesores de este reinado eran peculiares, se diferenciaban del común de los mortales por varios matices. Todos eran grandes psíquicos y videntes. Eran considerados la personificación y encarnación de la gracia de Dios, es decir, de forma semejante a Jesús, Dios hecho hombre. Generación tras generación, cuando cumplían los 12 años, se convertían en reyes, pero sin necesidad de ninguna ceremonia de coronación. De hecho, sus mandatos de realeza no eran plenamente funcionales. Más que gobernar, lo que hacían era asesorar, como lo harían los sacerdotes, los sumos sacerdotes. ¿Os suena? Los Abgal, los 7 sabios del mar, creados por Enki, lo mismo. No eran exactamente reyes, no cumplían exactamente con esa función, sino que más bien eran como consejeros reales o sumos sacerdotes. No les interesaba la política a los merovingios, ni las leyes, y su iniciativa era nula. Por ese motivo se ganaron la fama de reyes vagos y se les acusaba de dedicarse a las artes esotéricas, la brujería, el misticismo y el estudio del ocultismo. Fueron conocidos con el sobrenombre de los reyes brujos. Más allá de estos calificativos, los merovingios proclamaban ser descendientes de los dioses, razón por la cual habían sido premiados con impresionantes poderes místicos. Decían ser capaces de curar con las manos cualquier dolencia y de comunicarse con los animales por medio de la telepatía. Ellos creían que la fuente de sus poderes residía en sus largas melenas. Cuanto más largos eran sus cabellos, mayores poderes sobrenaturales les eran conferidos para establecer ese puente entre lo humano y lo divino. Y si recordaréis, hemos hablado anteriormente de este tema del cabello, debéis de saber que a lo largo de la historia han surgido diversos personajes que se regían por el mismo patrón, empezando por Sansón, el juez que salvó a Israel de los filisteos con su fuerza sobrehumana y cuyo poder residía justamente en su cabello. Curiosamente, también el origen de Sansón reside en una intervención divina, ya que su madre era estéril y se le aparece un ángel y queda fecundada. También en la sociedad Bril, recordáis, en Alemania, Segunda Guerra Mundial, existieron unas mujeres con gran potencial psíquico, lideradas por María Orsic, que decían canalizar mensajes extraterrestres. También ellas llevaban largas melenas hasta los pies y decían que era la fuente de sus facultades mediúmnicas. Eso sin hablar de múltiples tribus de nativos americanos, cuyos instintos de supervivencia y caza decían que procedían de sus largas melenas. Pero no solamente los poderes psíquicos hacían especiales a los merovingios. También se decía que su cuerpo presentaba siempre la misma marca en la piel, una extraña mancha en el pecho, a la altura del corazón. ¿Era ese un rasgo distintivo genético derivado de aquella criatura marina, el Quinotauro? Esta leyenda del Quinotauro no solo formaba parte de la tradición oral transmitida por los mismos merovingios, sino que también existe un vestigio escrito a mediados del siglo VII que habla de este ser. Se trata de un compendio de 5 libros titulado La Crónica de Fredegario, donde se dice que este Quinotauro es una criatura de Poseidón. ¿Adivináis a qué dios va asociado el Poseidón griego? Por supuesto, a Enki.
Enki es Poseidón, ya que reúne las mismas cualidades como dios de los mares, ríos y océanos. Aunque Enki era sumerio, luego los acadios lo llamaron Ea, el señor de las aguas, y lo presentaban como una especie de ingeniero marítimo, conocedor de todos los secretos del agua. Está muy claro que existe una correlación entre Enki, el linaje de los Abgal de Sirio, y una línea de sangre de Jesús que entronca con los merovingios a través de esta leyenda del Quinotauro. De tal manera que podemos suponer que la facción de Enki reforzó la línea genética de Jesús al mezclarse con estos reyes, al igual que hiciera en el pasado con los hombres pez del Golfo Pérsico, cuando los mezcló con una dinastía real en Sumeria. Una dinastía que, al igual que los merovingios, no ejercían propiamente la gobernación, sino que eran reyes sacerdotes. La historia se repite aquí, punto por punto. Y con Enki Poseidón otra vez de por medio. Esto solo significa una cosa: la creación de un linaje divino procedente de Sirio, cuya genética se propaga a través de Jesús y de la aparición de este Quinotauro marino que fecunda por segunda vez a la princesa Vasina. Es decir, no contento con ese linaje, con la semilla llegada a las costas de Francia, Enki refuerza su propia sangre, inoculando más genética abgal. El nombre de ese híbrido, al que bautizaron como Meroveo, significa toro del mar. Pero, ¿por qué Enki haría eso? La respuesta está en las habilidades especiales y poderes de sanación de estos descendientes merovingios. Ese es el legado de Enki: esparcir por el mundo un linaje con las mismas características que manifestó Jesús. Humanos híbridos dotados de genes abgal, que son los únicos que poseen una frecuencia de vibración que permite la encarnación de almas más próximas a la fuente original. Enki buscaría la forma de elevar la conciencia de la humanidad a través de este linaje. Esto es el verdadero santo grial. No es un cáliz, ni una copa, ni ningún tesoro material. Es un linaje. Bien, este es un extracto importante de la tesis que presento en mi libro Jesús vino de Sirio. Espero que os haya resultado interesante, amigos, y seguiremos, por supuesto, en esta línea, conforme vayamos descubriendo, por supuesto, muchos más datos. Un abrazo para todos, amigos, y nos vemos en próximos vídeos. Chao.